11 ya, buen número para empezar. Bueno, entonces vamos a iniciar el curso de esta tarde. Redacción generativa, de una idea al ensayo. Mire, pues fíjese en el acápite que aparece acá en el título de nuestra presentación, de una idea a un ensayo. Pueda que sea un poco, pues, pretencioso, ¿verdad? Sin embargo, es una realidad. Usted necesita con prontitud tener esta competencia, saber redactar, poder escribir, ¿verdad? Usando el lenguaje de forma correcta, con corrección, ¿verdad? Para que, aparte de tener una buena y fina ortografía, usted sea capaz de hilar ideas que lo lleven a argumentar, que el uso del lenguaje sea preciso, que usted pueda escribir con claridad y orden. Bien, para empezar vamos a retomar la idea de la palabra escritura. Cada vez que yo escucho la palabra escritura, pues se me hace recordar a un niño de 7 años haciendo planas de caligrafía, que apenas comienza, pero que si no es disciplinado, no va a aprender. Y si no aprende a manejar el idioma, no va a conocer y no se va a enterar. Y una de las digamos, habilidades fundamentales para que usted se convierta en profesional, y ser profesional es lo que usted necesita para que su vida vaya mejor. Fíjese hasta dónde llega el alcance de saber leer y escribir. Entonces, la escritura, para irnos ya un poco más al lado técnico, es un sistema gráfico del idioma, ¿verdad? A través de la escritura podemos comunicarnos. Podemos comunicarnos haciendo pues garabatos en el papel, trazados, ¿verdad? A lápiz, en la madera y ahora pues en digital, ¿verdad? En los dispositivos. Sin embargo, pues cuando usted es niño se necesita la práctica con lápiz y papel. Ya cuando se es adulto y no hemos tenido esa posibilidad o lo hicimos mal, tenemos que repasar, tenemos que regresar a los inicios. Es la única manera hasta que lo logre, ¿verdad? Este logro es solo a través de la disciplina y la constancia. Hay tipos de escritura. Por lo menos señalo cuatro muy claros, ¿verdad? La escritura fonética, donde cada signo representa una idea. Podría decirse de manera simbólica y jeroglífica. Está la escritura alfabética, donde cada signo representa el sonido del habla, como el idioma, cualquiera que éste sea, ¿verdad? El italiano, el portugués, el español. Está la escritura silábica, en donde cada sílaba tiene un signo correspondiente que se representa en la lengua escrita. Y está la escritura cuneiforme, que esto es uno de los sistemas más antiguos, ya que son signos pictográficos que contienen conceptos abstractos. Bien. Pero entonces, hablar de escritura, por supuesto que merece un curso entero, ¿verdad? Hay cursos enteros sobre la historia de la escritura y sobre cómo escribir. Sin embargo, debemos dar un giro hacia el concepto redactar. Si bien la escritura se refiere a la habilidad de asociar sonidos con imágenes y luego plasmarlos
¿verdad? Empezando con garabatos y luego con letras. La redacción es la capacidad de compartir ideas de forma escrita. Es la capacidad que vamos a tener de comunicar lo que pensamos por escrito, ¿verdad? De forma coherente, de forma clara, con rapidez y sobre todo con buena ortografía. Es una condicionante indiscutible e importantísimo del éxito profesional. Entonces, en la página número 69 de nuestro libro empieza el capítulo de redacción generativa. Y como vimos en la presentación anterior, se comienza el concepto o el significado de redactar, que deriva del latín redigere, cuya traducción al español sería poner en orden. Enseñar a leer y escribir no es tarea fácil, aunque es una actividad que la damos a estas alturas, digamos, como completa, ¿verdad? Porque somos capaces en la mayor parte de veces de descifrar lo que está escrito. Realmente es una tarea compleja y muy complicada. Entonces, hemos identificado, ¿verdad? A partir de múltiples autores y tras largos años de docencia en las aulas, que el método de la redacción generativa es el que se presta y es el que permite que usted en corto tiempo comience una transformación de su escritura. Eso, por supuesto, si lo practica, si usted se sienta y se pone a escribir manuscrito o en su computadora o en su dispositivo, ¿verdad? Ahora, si solo me escucha y solo lo va a leer, se va a quedar a medias. El principal requisito para una buena redacción consiste en partir de lecturas serias, académicamente consistentes. Lecturas serias, académicamente consistentes. Bien. A ver, solo vamos a dejar entrar a un grupo de estudiantes. Bueno, entonces se nos ofrece el método de la redacción generativa, ¿verdad? Que básicamente es una serie de pasos que conducen al escribiente, ¿verdad? A quien necesita plasmar sus ideas por escrito, eh, a realizarlo de forma sistemática, ¿verdad? O sea que es recomendable que en este momento usted siga paso a paso el método hasta que logre perfeccionarlo, ¿verdad? Seguramente acá en nuestro grupo pues hay con seguridad personas que ya tienen una carrera académica, ¿verdad? Profesional, y a menos que sea de la carrera de letras, difícilmente podamos decir que nos dedicamos a la escritura, ¿verdad? 100%. Entonces, es una cuestión de práctica, ¿verdad? Nos dice la redacción generativa, que debemos iniciar generando ideas. Y para generar ideas necesitamos iniciar, ¿verdad?
En la parte inicial está la planificación, está la recolección y registro de información, ¿verdad? Usted debe tener una motivación, usted debe tener a su alcance textos para consulta, ensayos, libros, ¿verdad? Bibliotecas, ahora que hay bibliotecas virtuales también, ¿no es cierto? Es más, consulta con pares, con expertos, ¿verdad? Una vez que usted tiene mapeado y organizado el material del cual puede echar mano, usted necesitará extraer de todo ese material los recursos, las ideas que va a utilizar y las puede vaciar en fichas y realizar reseñas para luego poder realizar una lluvia de ideas. La lluvia de ideas generalmente es una lista de ideas, digamos, principales y secundarias, o sea, ideas fuerza que aparecen en los diversos escritos, ¿verdad? Pero que usted al seleccionarlas, claro, se descontextualizan, pero entonces usted las jerarquiza, las ordena y les da un contexto y cita, sobre todo, ¿verdad? Entonces allí empieza a surgir, digamos, una escritura. Claro, no se vaya a confundir. Lo que pasa que de pronto hemos romantizado, ¿verdad? Y las películas nos han jugado la mala en el sentido de que tenemos la idea de que el que escribe necesita irse a la casa en la playa o encerrarse en un lugar y entonces de sus experiencias y de sus vivencias se sienta y lo vacía y ya está el libro. No funciona así. Y además, esa forma de escritura corresponde a, digamos, a las narraciones, a la parte cuando usted tiene que escribir un libro, ¿verdad? O la poesía. Pero aquí estamos hablando de redacción que llegará a ser académica y que tendrá su variación como redacción jurídica. Entonces, esta forma de redactar debe ser muy rigurosa. ¿Para qué? Para que el producto de esa redacción, ya sea una tarea, una investigación, un ensayo, una carta, ¿verdad? Una investigación, una tesis, cumpla con sus objetivos y le salga bien, ¿verdad? No hay mejor cosa que ver el trabajo hecho por nuestras propias manos. Sentir, digamos, ¿cómo decirlo? Pues lo que pasa es que hasta que uno es adulto y ha pasado por varias etapas, digamos, uno comprende lo satisfactorio que es ver lo que uno consigue con sus manos, con su esfuerzo, ¿verdad? A veces a los niños les cuesta, ¿verdad? Un poco asociar esa idea del esfuerzo, porque claro, siempre es eh, más jugoso y más llamativo, pues, por ejemplo, salir a jugar o ver la televisión o las redes sociales. Sin embargo, el esfuerzo, ¿verdad? De hacer los proyectos, las tareas, cumplir con los objetivos, ¿verdad? También es un mecanismo que ayuda a la confianza en sí mismo. Entonces es muy importante que usted eh, le ponga coco, ¿verdad? Y conecte con la necesidad que tiene también de escribir, ¿verdad? De redactar de forma correcta. Entonces, el primer paso es esa lluvia de ideas. Vamos a ir viendo uno por uno, ¿verdad? Rápidamente, se los voy a mencionar y luego lo retomamos uno a uno. Una vez realizada la lluvia de ideas, se elabora un esquema. El esquema debe ser de dos maneras: un esquema gráfico y un bosquejo tópico, porque esto nos va a servir para ordenar y jerarquizar. Luego pasamos a plantear, ¿verdad? El planteamiento de nuestro escrito, ¿verdad? Y entonces ahí es donde se comienzan a hacer las oraciones, el bosquejo oracional a partir de las ideas identificadas y seleccionadas.
Y finalmente, pues ya se da, ya digamos, el trabajo ya digamos, del desarrollo, ¿verdad? Donde se escriben los párrafos, se ponen las citas que regulan la escritura, ¿verdad? Las referencias, la, los signos de puntuación, en fin. Sin embargo, en el paso a paso, ¿verdad? Una vez que ya tenemos identificados los documentos que vamos a utilizar, debemos realizar una lluvia de ideas. Y para hacer la lluvia de ideas, pues conviene hacer una revisión de los registros de información, sean estos fichas y reseñas, las anotaciones espontáneas que hemos dejado en los documentos que hemos leído, y redactar pues una lista, ¿verdad? Enlistar, ¿verdad? Las ideas que vamos a desarrollar. Por ejemplo, si pensemos en un momento, nos han dejado un trabajo, ¿verdad? Haga un ensayo o investigue qué es el Estado Democrático de Derecho, ¿verdad? Y entregue un reporte de, no sé, 30 páginas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tenemos que armarlo, ¿verdad? Hay que desarrollarlo. Entonces, eh, conviene utilizar el método. Sin embargo, para desarrollar una idea hay principios y normas que, que nos ayudan y que además para elegir y desarrollar una idea es preciso tener imaginación, capacidad lógica y por supuesto cultura, ¿verdad? Me parece que en la clase anterior les hice el comentario y lo refuerzo hoy, que nuestro cerebro solamente va a ser capaz de poner por escrito aquello que ya leímos, o a partir de lo que leímos, nuestro cerebro es capaz de hacer las abstracciones y entonces tener bancos de información almacenados con los cuales construir, ¿verdad? Un relato, desarrollar una idea. Los pasos para desarrollar una idea pueden ser, por ejemplo, anotar el tema y todo lo que se conoce de este tema, buscar la información y tomar notas sobre aspectos más confusos o menos conocidos. Por supuesto, lo que es más obvio, eh, pues se puede utilizar, claro, por supuesto, pero para enriquecerlo y para realizar un trabajo académico, pues conviene, digamos, buscar datos nuevos. Luego elaborar un esquema organizando todo lo anterior, escribir entonces un borrador del texto y corregirlo detenidamente, teniendo en cuenta la información que se quiere transmitir, su organización y cómo se expresa. Entonces, para la lluvia de ideas, por ejemplo, que este es el tema, ¿verdad? Estado democrático del derecho. Resulta que después de haber revisado nuestro libro de derecho, un diccionario jurídico, un diccionario no sé, de ¿qué puede ser? Nociones generales del Estado, eh, en fin, el material que tengamos a la mano, ¿verdad? Entonces seleccionamos de todas esas lecturas estos temas, ¿verdad? Porque pensamos que con estos temas, al haberlos listado, se puede construir la idea de Estado democrático de derecho. Y ahora lo que toca es organizarlos y determinar dónde están las ideas principales, dónde las secundarias. Y también, ¿por qué no? Revisar qué no vamos a usar. Para eso entonces desarrollamos un esquema gráfico. El esquema gráfico lleva como, digamos, su función es visualizar. Es como tener un tablero, ¿verdad? Y visualizar para comprender el orden, la jerarquía y la disposición que las ideas llevarán a lo largo del texto. Se inicia con una idea principal, luego con las ideas secundarias y las derivadas. Por ejemplo,
Con la misma lista que tenemos, donde definimos, digamos, estos temas, empezamos a asociarlos y a analizar. Y vamos a encontrar que, por ejemplo, estos que encerré en verde tienen que ver con la idea de Estado de Derecho. Estos que encerré en azul tienen que ver con la idea de derecho. Y estos que están en lila tienen que ver con la idea de Estado. Entonces resulta que tenemos tres ideas fuerza: Estado de Derecho, Derecho y Estado. El esquema gráfico. Entonces, como dije, el esquema gráfico nos sirve para visualizar, casi que como un tablero, ¿verdad? Porque nos permite jerarquizar y visualizar nuestra lista de ideas para poder entonces proceder a su desarrollo, ¿verdad? Desarrollar una idea generalmente expresada en una frase tópica no es más que estudiar el tema del modo más completo posible por el lector. Para desarrollar bien una idea son precisas dos condiciones: imaginación y cultura. Pero no nos confundamos. No debemos confundir la imaginación con la fantasía, ni la cultura con la erudición. Imaginar en su auténtico sentido es ver bien un fenómeno o una idea, es sentir esa idea o aquel fenómeno como algo vivo para después plasmarlo, realizarlo al escribir. 10.000 igual a 400.000. Entonces, una vez que hemos visualizado las ideas y que las hemos ordenado y les hemos dado jerarquía, procedemos, ¿verdad? Y pasamos de este esquema que es gráfico, ¿verdad? A un bosquejo tópico. Ya en este bosquejo podemos visualizar entonces el orden que llevan las ideas. Sin embargo, del bosquejo tópico, que es la lista jerarquizada, ¿verdad? Y ya discriminada de los temas, procedemos ya a hacer el borrador con el bosquejo oracional. Pero antes de eso, recordemos qué es una oración. A ver, ¿qué es una oración? Es la estructura gramatical formada por la unión entre sujeto y predicado. Esto según la Real Academia de la Lengua. Entonces, por ejemplo, el derecho es garante del equilibrio social. Sujeto, cópula, predicado. Pero en voz activa, ¿verdad? Para utilizar las formas verbales, ¿verdad? El derecho garantiza el equilibrio social. Y aquí podemos entonces en ambas oraciones ver la relación que hay de unión de sujeto y predicado. Y cuando decimos unión, significa que hay algo que las conecta. Y eso es el verbo o la cópula, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo debemos construir oraciones? Bueno, en principio definimos el sujeto. En nuestro libro, hemos visto a lo largo de los primeros 3 capítulos, particularmente en el 2 y 3, los ejemplos a partir, y en el capítulo 4 nos advierte aquí el autor que se va a estar utilizando textos, fragmentos, ¿verdad?, de libros de Eric Fromm y de otros autores que aquí señalan. Digamos que usted puede tener esas referencias en su libro y de ahí es de donde hemos tomado estas ideas. Entonces, para definir el sujeto, tenemos, por ejemplo, estas 3 ideas generales. La primera, la interpretación de los sueños. La segunda, las personas. La tercera, el ser humano. Entonces, al analizar la relación entre las 3,
podemos determinar, ¿verdad? De acuerdo a su, digamos, de acuerdo a su extensión, ¿verdad? De los términos, de quién se está hablando. En la interpretación de los sueños es una pregunta, ahí no hay un sujeto. Las personas, ¿verdad? Es como amplio, abstracto, no nos define quiénes son las personas. Pero en cambio el ser humano, ¿verdad? Define, digamos, lo limita, lo delimita, mejor dicho. Y entonces vamos a encontrar que el ser humano es el sujeto. En este grupo, no se vaya a perder, ¿verdad? El ejercicio se puede hacer con cualquier idea. Luego que tenemos definido el sujeto, con esta misma información, ¿verdad? Con esta misma información, procedemos a definir la acción. Y la acción está en la primera oración. Y es sueños, ¿verdad? Pero de sueños que su verbo es soñar, lo ubicamos en la persona activa, ¿verdad? Sueña. Entonces, el ser humano es el sujeto, la acción, que sería el verbo, es soñar, pero lo ponemos en su voz activa, ¿verdad? Sueña. Y finalmente definimos el complemento. Y el complemento generalmente, pues es una información de lo que se dice del sujeto. Son eventos, ¿qué es lo que sueña? Eventos importantes para su vida. Y entonces tenemos una oración, el ser humano sueña eventos importantes para su vida. Sujeto, verbo, complemento. Bueno, pero el reto aún sigue siendo grande, ¿verdad? Porque nos enfrentamos a la hoja en blanco, a la pantalla en blanco. Aunque ya sabemos que no nos va a salir un libro ni un poemario, ¿verdad? O a la mayoría, porque tal vez algunos de ustedes sí ya tienen esa práctica. Sí es todo un proceso, ¿verdad? Que tiene que ver con la cultura y con la información y datos disponibles acerca de un tema, todo lo que se sabe acerca de un tema. Y entonces pasar del concepto a la oración, ¿verdad? Del bosquejo tópico a un bosquejo oracional. Si ven, entonces vamos escribiendo. ¿Y de dónde salió todo eso? Bueno, es información que se encontró en los documentos donde consultamos, ¿verdad? Entonces, con esa información fue posible redactar, ¿verdad? Los párrafos. Entonces, ahora sí, el bosquejo oracional. El bosquejo oracional no es más que convertir en oraciones cada uno de los temas y subtemas que fuimos identificando. Para armar, ¿qué cosa? Párrafos, ¿verdad? Generalmente en un párrafo vamos a encontrar una oración principal, ¿verdad? Con su estructura, sujeto, verbo, complemento, una explicación, ¿verdad? En la que amplía o delimita lo que la acción que se nos propone en la oración principal, ¿verdad? Y el ejemplo. Entonces tenemos la oración principal, su explicación y su ejemplo. Ahora, ¿cómo pasar de la oración al párrafo? Pues bueno, del bosquejo tópico, que aquí está, es el elemento estado, ¿verdad? Al bosquejo oracional, el estado se organiza para garantizar el bienestar de sus miembros. Al párrafo, donde el párrafo lleva como estructura, lo acabamos de decir, la oración principal, la explicación y
el ejemplo. En el caso de los párrafos, ¿verdad? Hablamos de oraciones conectadas y además que están diseñadas con cierta fluidez para ser entendido en diversos contextos, ¿verdad? Y entonces necesitamos poner atención en algunos, pues, pues, normas, ¿verdad? Que nos ayudan al momento de la escritura. Si se quiere redactar con claridad y sencillez, es siempre recomendable hacerlo en el orden de escrito, ¿verdad? Sujeto y predicado. Oración principal, explicación y ejemplo. Cabe aclarar, pues, que el idioma español es, a diferencia de otros idiomas, bastante elástico, digamos, muy transparente y muy rico, ¿verdad? En numerosas palabras. Las características de un párrafo son: se constituye o se construye con oraciones simples. Para las oraciones simples, dice en la página 80, que el manual de estilo de la agencia de noticias Reuters recomienda un máximo de 2 posiciones subordinadas por cada oración. Se requiere que la información, ¿verdad?, sea breve. Entre más larga sea la oración, su interpretación será más difícil. Consultado otro manual, que es el manual del diario El País, ¿verdad?, de mucha influencia, recomiendo un máximo de 18 palabras por cada oración. Entonces, 18 palabras pueden ser todavía consideradas como una oración larga. Todavía no un párrafo, pero sí una oración. Se recomienda eliminar las palabras o datos irrelevantes en un texto y mantener solo aquello que es esencial. Bien. ¿Qué número completa esta ecuación de suma? Los párrafos, ¿verdad? Los párrafos van a surgir a partir del bosquejo oracional, a partir de la capacidad que vamos a tener de generar, desarrollar las oraciones siguiendo, digamos, los pasos y las recomendaciones en cuanto a estilo. Bien. Más 46 equivale a 60. Más 80. Bien, tenemos... debemos seguir avanzando, pero esta es una parte donde requerimos hacer trabajo, digamos, de práctica, ¿verdad? Práctica en casa, sobre todo. Es muy necesario que por favor usted pueda, vamos a revisar los ejercicios de redacción generativa, ¿verdad? Que están en la página 161 hasta la página 164. Poderlos hacer, ¿verdad? Y ya la próxima semana estarán habilitados en Moodle el módulo del capítulo 4 con esta presentación y con el requerimiento para que usted suba su ejercicio, ¿verdad? Con instrucciones precisas. Y además le dejaré otros ejercicios allí para que usted practique, ¿verdad? Estas son explicaciones técnicas, ¿verdad? De cómo hacerlo, pero la única manera de empezar es haciéndolo, ¿verdad? Entonces,
Es un poco difícil, pues, ¿verdad? Porque es un trabajo en donde se requiere tutoría, se requiere supervisión, pero tenemos el inconveniente de que somos más de 100 personas, 138. Créanme que hace un par de días en el curso de otra sección intenté hacer grupos de trabajo. Primero se me acabó el periodo, antes de lograr que todos estuvieran en su grupo, que al menos se saludaran, y luego de lograr que, digamos, que yo pasara en todos los grupos revisando, ¿verdad? Honestamente fue un dolor de cabeza, perdimos el periodo y no fue, digamos, satisfactorio para todos. Entonces, apelo pues a que usted pueda trabajar en su casa, que usted pueda hacer sus lecturas, ¿verdad? Y siga los pasos que voy a dejar y que encontrará en su plataforma de Moodle. Bien, entonces hasta aquí vamos a llegar con este tema. Hoy vamos a abrir los micrófonos para ver, digamos, si hay preguntas. Yes. Siempre con la acción acostumbrada del subir la mano, yo doy la palabra. Alison Gómez. Buenas noches, licenciado. Solamente como una consulta. Fíjese que con las actividades del libro de comunicación lingüística, yo cuento con una versión anterior, bueno, es la tercera edición del libro, y estaba comparando las actividades y no cambian mucho, pero le quería preguntar si no afectan eso o es necesario que busque las de esta edición. Pues yo le recomiendo que complemente con lo que le haga falta, porque hay algunos cambios, ¿verdad? Con respecto entre las ediciones. El problema, Alison, es que usted se va a confiar de esos ejercicios y de la forma en cómo se evaluaba en esa edición. Y la prueba viene con respecto a la nueva edición. La verdad es que tampoco es nada del otro mundo y no es limitante, pues. Pero el problema que hemos observado es que después, si no le va bien el examen, digamos, yo ya se lo advertí, ¿verdad? Que no le va a echar la culpa que fue por usar otra edición. Entonces, si tiene la oportunidad de revisar contra una edición actualizada y complemente los ejercicios que le hagan falta, ¿verdad? Si le es posible. ¿De acuerdo? Bien, entonces no sé si hay alguna pregunta sobre la exposición de esta tarde. Jamie, sí, de hecho vamos a trabajar con un ensayo. Fíjense que lo que pasa es que hay de ensayos a ensayos, ¿verdad? Ustedes. Voy a ubicar algún par para ponérselos ahí, que los lean y que con eso hagan un ejercicio básico, ¿verdad? Para que lo puedan ver, pero como les digo, en este momento el tema es usar su imaginación, utilizar la información que está en su capítulo 4 y lo que ya saben de comunicación, echar mano de su conocimiento previo de idioma español, ¿verdad? Seguir el paso a paso del método de generación, de redacción generativa, ¿verdad? Eso es lo que corresponde en este momento para practicar. Bien. Sí, Jenny, ya casi termino de cocinar sus notas. No, que no cunde el pánico. La edición que estamos usando, compañeros, ya a estas alturas, es la sexta edición, ¿verdad? Sexta edición. Bien, entonces, si no hay preguntas sobre el tema, a ver, Bárbara Pinto. Disculpe, licenciado, fíjese que yo también, igual que la otra compañera, tengo un libro anterior, pero me gustaría, no sé si puedo hacerlo a mano y subirlo así a mano, porque como no tengo los mismos ejercicios. Sí, lo puede realizar a mano. De preferencia, utilicen un bolígrafo que al momento de tomar la fotografía o escanearlo, pues se vea nítido, ¿verdad? Negro o azul. ¿Verdad? Yo creo ¿O a computadora? que
Fíjate que el ejercicio es manuscrito, Bárbara. Buen punto. Es manuscrito, a mano. Muchas gracias, licenciado. Ojo, a mano los ejercicios que están en el libro. Y los ejercicios del libro que pide que vaya a su computadora, abra Word y escriba en Word, pues eso se hace como dice la instrucción. ¿Ok? Sí, efectivamente, Stephanie, vamos a tratar de seguir la línea de tiempo que puse, ¿verdad? Ya la próxima semana usted va a ir encontrando en su, en su Moodle digamos, dónde subir sus tareas. No se preocupe. Si puedo tenerlo listo para mañana, estará listo para mañana, así tiene el fin de semana para subir su primera tarea, ¿verdad? Pero les daré el tiempo suficiente, ¿verdad? Lo dejaré abierto un poco más para que les dé tiempo, ¿de acuerdo? Eso lo presentamos en clase, ¿verdad? Y ya se lo vamos a poner ahí en el Moodle. Bien, entonces, más que atormentarse con tareas, lo que quiero es que usted practique, ¿verdad? Sí, para mañana debe tener leído su primer cuento. Esa es la idea, ¿verdad? Bien, entonces, Daira Rivera. Licenciado, disculpe, fíjese que yo tengo un dilema que no, como usted dijo que los que no teníamos actualizado el libro, lo podíamos realizar todo a mano en hojas normales, no hay ningún problema, ¿verdad? Pues yo espero que no, mientras tenga la evidencia de que trabajó, es lo que me interesa. Muchas gracias, licenciado. Dixon Quesada. Es el licenciado que estaba viendo ahorita aquí en el libro que tengo, ¿verdad? El ejercicio es del capítulo 4, dice redacción generativa. Ese es del ejercicio que estamos hablando. Afirmativo. Es que lo que pasa es de que como a los demás, o los que han hablado, tengo la versión del año pasado. Quiero ver qué tanta diferencia habría entre una y otra. O empezar a trabajar en esta mientras consigo la otra. Pues no sé, yo estoy utilizando la sexta, ¿verdad? Y para no perdernos, usted tiene acceso a todas las ediciones, compárelas y use la que más le gusta, ¿verdad? Pero trate de tener el ejercicio que está en la página 161 de la sexta edición, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver, Fernanda Mendoza. Licenciado, buenas noches. Con una consulta. Fíjese que yo aún no tengo el libro de cuentos, solo lo tengo en PDF, pero de igual forma quería ver si lo podía responder así a mano igual. Pues definitivamente lo que importa es que entregue su tarea, Fernanda, ¿ok? Gracias, Daira Rivera. licenciado. Daira Rivera. ¿Ya no? Bien. Entonces, compañeras, compañeros, les pido no hacerse, digamos, mayores bolas, ¿verdad? Si por la razón que sea usted está usando otro libro, desde el inicio del curso se lo dije, compárelo entonces con el libro que estamos usando y solo asegúrese de que los ejercicios sean iguales y si no, los complementa, ¿verdad? Y lo importante es que usted suba a la plataforma las tareas siguiendo las instrucciones que allí van a aparecer, ¿de acuerdo? Entonces ya no se haga bolas ni sufra por eso, ¿de acuerdo? Bien, lo importante es que si usted tiene su libro, sáquele el jugo, léalo, haga la tarea. Si lo tiene en copias, cosa que no recomiendo, pero igual si ya lo tiene y ese es el único medio, es exactamente la misma historia. Lo importante es que usted aprenda, que lea, ¿de acuerdo? Bien, Daniel Cermeño. Buenas noches, licenciado. Disculpe, solo una pregunta. En
El libro de la sexta edición, en la actividad 4, decía proyecto de integración. ¿Ese también lo tenemos que hacer para entregar o solo hasta las actividades que se pueden trabajar en el libro? Para esta primera entrega solamente las actividades. Eso lo expliqué en la clase pasada. El proyecto de integración hay una fecha específica en la que se va a subir completo, ¿verdad? En un solo archivo. Durante los siguientes días les voy a yo a hacer una presentación para explicar, ¿verdad? Páselo leyendo, si puede empezar a hacerlo, hágalo. Por eso es bien importante que ahora que suba yo la instrucción al Moodle, usted suba exactamente lo que yo le pida ahí. ¿De acuerdo? Ok, muchas gracias. Bueno, compañeros, entonces hasta aquí llegamos con la sesión de esta noche. Vaya a tomarse su café, a darle fuerza para la siguiente clase y nos vemos mañana. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche.